Confundidos somos nosotros. Está en línea Carlos Castillo, colega además de la Radio Universidad del Comahue de Río Negro. Vamos a hablar un poquito de las elecciones en Roca. Carlos, buen día acá. Fabricio y Facundo te saludan por la Namuncurá. ¿Qué tal, Fabricio, Facundo? Muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Bueno, Carlos, para vos estábamos mirando un poquito el resultado y cómo leerlo, sobre todo. ¿Dónde enfocás la elección que la tuvo como ganadora María Emilia Soria para ser reelecta como intendenta con más del 59% de los votos? Bueno, hay que decir primero que aquí nuestra ciudad lleva ya 20 años de la gestión Soria, primero con Carlos Soria, con 2 gestiones de 4 años, después su hijo Martín, con 2 gestiones también de 4 años, hoy ministro de Justicia de la Nación, y bueno, su hermana que era diputada y que ahora también volvió a la ciudad, se postuló, ganó la primera elección. Muchos decían que bueno, los votos que tenía era más que nada de su hermano, de Martín, lo mismo se decía de Martín de su padre, pero bueno, claro. Lo cierto es que después la ciudadanía reconoció la labor que realizaron, sobre todo en los barrios, y le dio un alto porcentaje, 60 prácticamente por ciento de los votos, y bueno, fue reelecta nuevamente, ¿no? Carlos, buen día, ¿cómo estás? Facundo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, preguntarte, porque ayer hacíamos una especie de análisis, Trelew va a vivir una situación similar a la de Roca el mes que viene, al igual que en Roca es el único municipio que se va a votar en las generales de manera en solitario, todavía no está prevista la fecha de elecciones provinciales, no se sabe si va a ir con las nacionales o si se va a desdoblar como en otros momentos. Pero justamente con Fabricio tratábamos de, y el hecho de que Fabricio tenga, bueno, su base rionegrina nos ayuda mucho, pero tratar de entender sobre todo la entretela interna de los últimos tiempos. Aquí en Trelew se votaron en las elecciones internas, y hay como una porción del Frente de Todos, en donde quedan incluidos partidos provinciales, el Partido Justicialista, pero a su vez en las generales, que no pasaron por esas internas, hay escisiones, si se quiere, de el peronismo, más tradicional, menos tradicional, más ortodoxo, menos ortodoxo, con sus diferentes vertientes. Desde ahí, ¿cómo nos podés explicar esa cuestión más interna, si se quiere, con respecto a Soria, sus alianzas y bueno, lo que tiene que ver con, si se quiere, la interna o la vida del Frente de Todos en relación, por ahí no sé si al PJ más tradicional o algunas vertientes en donde abrevan aguas del PJ? Bueno, no, el PJ aquí al menos en nuestra ciudad venía muy bien de la mano de Carlos Soria en su momento, después bueno, formando parte del Frente de Todos, que después del Frente de Todos, bueno, se fue dividiendo. Una de las críticas muy importantes que se hace hoy al Partido Justicialista en la provincia de Río Negro es que un sector, el sector del doñatismo de Martín Doñate, se fue con el sector de el ex gobernador, actual senador Alberto Bretigny, y que ahora apuesta a volver a la gobernación en la provincia de Río Negro una vez que termine la gestión de Arabela Carreras, que es la gobernadora. Y se fue con ese sector y bueno, generó un lío bárbaro, ¿no? Porque se pensaba de hecho que María Emilia podía llegar a ganar, pero no por el porcentaje. Hay otros elementos más que podemos ahora compartirlos, pero bueno, María Emilia lo decía en su discurso. Perdón, Carlos, porque justo se cortó. Vos decías que podía ganar María Emilia, pero no con ese porcentaje. O sea, como que fue una noticia la diferencia, ¿no? Tremendo, ni ellos lo pensaban, ni ellos pensaban que podía. La última vez fue del 57%, el porcentaje que obtuvo, y esta vez lo superó. Fíjense que tenemos un consejo deliberante con 8 integrantes y de los cuales saca 7. Es impresionante. Ahora, hay una estrategia que creo que usó bien María Emilia, que es, primero, veníamos, acá es muy popular la fiesta nacional de la manzana, ¿no? Mucha gente. Terminada la fiesta,
ahí tras cartón viene la elección. O sea, fue, digamos, como un momento muy arriba, estar en un momento muy arriba de algarabía y demás, y la fiesta de la manzana ha crecido mucho justamente porque la familia Soria la ha llevado a un lugar muy importante en toda la región con recursos propios, porque no tiene recursos de la provincia, porque están peleados, digamos, con la provincia. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de anticiparle al gobierno provincial las elecciones que acá están previstas para el 16 de abril, como muy, muy temprana. Bueno, ella primereó más temprano todavía con la elección local. De esa manera se convierte no solamente en una triunfadora, sino también en su discurso diciendo no queremos volver en 4 años, queremos volver, porque su padre estuvo como gobernador, volver a Viedma, la capital, siendo la candidata a gobernadora. Así que ya lo anticipó, así fíjate, faltan 4 años, ya lo anticipó, muy, muy segura de la cantidad de votos y la gente que la apoya aquí en Roca, que en general Roca es la segunda ciudad más importante en cuanto a número de la provincia de Río Negro, ¿no? Está primero Bariloche, segundo está General Roca. Ahí nomás, ¿no? Ha crecido impresionante Roca, está ahí nomás. Sí, es impresionante el crecimiento de la ciudad, sobre todo porque es una ciudad universitaria, un polo universitario importante, y 4 universidades aquí en nuestra ciudad. Ha mejorado mucho el tema de, bueno, ya su papá, Carlos Soria, en su momento, Roca estaba prácticamente destruida. Y es Carlos Soria quien la empieza a levantar, y en esa misma línea siguen sus hijos, ¿no? Mucha parquización, mucho verde, muchas calles asfaltadas, aportes del gobierno nacional, hay que decirlo también, mucho aporte del gobierno nacional, incluso en su festejo también María Emilia agradece a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, ¿no? O sea, están como con los dos, digamos, que la pelea interna es entre ellos, pero acá están tanto con Cristina, sobre todo Martín Soria, y bueno, hace poco estuvo el presidente de la Nación inaugurando un plan de viviendas aquí en la ciudad, ¿no? ¿Hay alguna lectura para hacer, ya que lo mencionaste, que Cristina estuvo días atrás en Viedma? Si bien entiendo que no tiró para un lado o para el otro en la elección de Roca, pero ¿puede hacerse una lectura de eso o no? La presidenta, la expresidenta, actual vicepresidenta, estuvo aquí en Roca no hace muchos años inaugurando lo que fue la sede de la Universidad Nacional de Río Negro. Sí. Digamos, ambos han venido aquí, conocen muy bien la ciudad, saben de los Soria, obviamente, porque han dejado huella a nivel nacional, sobre todo Carlos Soria, ahora Martín con el Ministerio de Justicia allí, entonces claro, conocen muy bien, y le están dando el apoyo que necesita. La ciudad está creciendo mucho, en parte también por el aporte del gobierno nacional, no tan así con el gobierno provincial, donde, fíjense ustedes que tenemos un Instituto Provincial de la Vivienda, que aquí hace años y años que no se inaugura un plan de vivienda del IPPB, por ejemplo, que es el Instituto de la Provincia, por esta pelea que tienen con Alberto Bretilnec. Están escuchando a Carlos Castillo de Radio Universidad del Comahue de Río Negro. Estamos analizando las elecciones en Roca, el primer distrito en el que se votó y fue reelecta la intendenta María Emilia Soria. Es una victoria del peronismo. Quiero meterme un poquito ahí, porque veía, por ejemplo, como había titulado Clarín, que decía derrota de la Cámpora en Roca, y vos mirás y ganó el peronismo a través de Soria con un 60% de los votos. El hincapié se hace en justamente este aspecto que vos mencionaste, el doñatismo, este dirigente Doñate, que entiendo que es diputado nacional o senador nacional, no me acuerdo, o lo fue, asociado a Juntos Somos Río Negro, ¿no? ¿Y cómo se explica, a su vez, digamos, Doñate es, digamos, más cercano al cristinismo, si se quiere, ahora más cercano al albertismo o al presidente en esta línea que gobierna a nivel nacional, pero Soria es dirigente de Alberto, bueno, no sé. ¿Cómo se come?
Sí, es una cosa difícil de explicar porque Claro. es como que son parte de la misma, del mismo partido, pero que están divididos, ¿no? Es como si uno fuera partidario de la madre y otro fuera partidario del padre, ¿no? Sí. y entre madre y padre están peleados. Entonces es muy difícil de explicar, porque además, un dato que me olvidaba de decirles también, Alberto Bretigné, que acá se puede decir que está en oposición a los Soria. Ahí se nos quedó. Ahí se nos quedó, estábamos escuchando al colega Castillo. Hola. Decía Alberto Bretignek. Hola, Sí, ¿me escuchan? ahí te escuchamos. Que Alberto Bretignek era el vicegobernador de Carlos Soria. De hecho, Sí. en el gobierno de Alberto Bretignek hay muchos funcionarios que salieron del riñón de Carlos Soria y hoy están en la vereda de enfrente, tanto de Martín Claro. Como de María Emilia, debe haber dicho ahí Pedro. Carlos. más adeptos y Sí. buscaron en el peronismo y en el radicalismo además. Claro. Hoy Juntos Somos Río Negro tiene un grupo con Doñate a la cabeza, un sector que está desde el peronismo con Alberto Bretigné, pero del radicalismo también. O sea, Bretigné logró lo imposible, que el peronismo y el radicalismo están peleados aquí en la provincia de Río Negro, sectores de ambos partidos se unieran a una fuerza importante que tiene Alberto Bretigné, porque tiene ganada casi todas las localidades de la provincia de Río Negro, la mayoría están gobernadas por Juntos Somos Río Negro, ¿no? Sí. Digamos que tuvo la habilidad política para hacer alianza con el peronismo y el radicalismo, decías. Claro, con un sector del peronismo y con otro sector del radicalismo, porque acá el radicalismo, por ejemplo, en la ciudad se presentó aparte, con Soto y con con Gloria Berani, que es radical, Sí. y Soto, que es del PRO. Entonces, están muy enojados ellos con un sector del radicalismo que también se fue digamos, al paraguas de Juntos Somos Río Negro, que vamos a votar ahora el 16 de abril y bueno, ya se los da como también amplio ganador, ¿no? Estamos hablando con Carlos Castillo, periodista, representante de la Universidad del Comahue. Carlos, y con respecto a esta experiencia que ya lleva, si no me equivoco, 12 años de Juntos Somos Río Negro, y pensando en la vecina Neuquén, obviamente con una mayor historia política del movimiento popular neuquino, en la provincia del Chubut, hacíamos, ¿no?, un paralelismo recién mucho más coyuntural, pero también desde unos años atrás, y durante un tiempo gobernó, es más, de hecho hoy se podría decir que gobierna un partido provincial, si bien viene de la mano de Das Neves, viene de la mano del peronismo, pero por lo menos acá no se pudo consolidar ni mucho menos esa figura de Chubut Somos Todos, que sería, si se quiere, el paralelismo de Juntos Somos Río Negros. Hoy, con el paso del tiempo, ¿se puede hablar de un partido provincial, más allá de esto que vos estás mencionando, ¿no?, de cómo fue Bretigné, evidentemente de manera hábil, trayendo sectores mucho más tradicionales? ¿Se puede hablar ya de una impronta del partido como tal, a su vez con la sucesión de Bretigné, que no pudo repetir por una cuestión constitucional y que ahora sí quisiera volver al sillón de gobernador? Bueno, Alberto Bretigné siempre lo ha dicho, la intención de él es crear un movimiento popular por afuera de los partidos tradicionales, tal cual lo ha hecho el movimiento popular neuquino durante años, y eso es lo que está trabajando. Por eso es que también ha sido muy hábil en esto, ¿no?, de ir sacando de los partidos tradicionales gente que quizás no está muy de acuerdo quizás con el radicalismo. Bueno, el radicalismo ha perdido muchísimo terreno aquí en Río Negro, tremendo. Yo creo que eso ha hecho también de que al ir perdiendo tanto terreno el radicalismo aquí, no solamente en Roca, sino en la provincia de Río Negro, los que quedaran pudieran sobrevivir bajo el paraguas de Alberto Bretigné, que les dio la posibilidad. Y entonces de ahí es como que hay un relanzamiento. Lo mismo sucede con el peronismo, que en todas las ciudades cercanas ha perdido, no han tenido candidato. Recordemos la última elección a gobernador, bueno, fue bastante importante
la pérdida de votos a nivel provincial y el aumento en los votos de Juntos Somos Río Negro, ¿no? Así que, bueno, en ese aspecto Alberto Bretignac está tejiendo, como bien decías vos, desde hace 12 años, un movimiento político que vaya por afuera de los partidos tradicionales y que se convierta en un paralelismo allí similar al movimiento popular neuquino en Neuquén. Carlos, hablaste de el radicalismo, bueno, y hablando de nombres propios, Verani también tuvo su descendencia no solamente biológica, sino también su descendencia política, con mucha presencia durante varios años. De hecho, en algún momento la histórica cuestión ligada a la idea de Alfonsín de llevar la capital nacional a Viedma, había también ahí una relación bastante intensa, si no recuerdo mal, hasta creo que hubo un accidente de Alfonsín bastante importante volviendo de Río Negro. Sí. La pregunta estaría desdoblada en dos. ¿Qué vestigios hay de aquella historia de Verani, sobre todo como conductor del radicalismo? Y la otra, ¿qué papel juega el PRO? ¿No? Porque, por ejemplo, acá en la provincia del Chubut, también con una fuerte raíz radical, con 12 años de gobierno radical hasta la aparición de Das Neves del 2003 para acá, gobiernos peronistas mediante, pero en las últimas elecciones, de hecho ahora, hay una posibilidad muy latente de que la locomotora de Juntos por el Cambio sea justamente el PRO, como también sucede en otros distritos del país, ¿no? ¿Cómo se puede explicar eso desde la mirada rionegrina? Bueno, la figura de Verani resurgió últimamente por la candidatura a primera concejal de su hija, Gloria Verani. Pero digamos que el apellido Verani se fue diluyendo a lo largo de los años con la marcada presencia. De hecho, Roca era una ciudad radical por excelencia. No había quien le ganara a Pablo Verani en aquellos años. Claro. Hasta que aparece Carlos Soria, que le gana por muy pocos votos en su momento, hace 20 años atrás, y bueno, y de ahí no se fueron más del sillón del municipio. Y Gloria Verani estuvo a punto de entrar, le faltaron creo que 500 votos nada más para poder entrar a concejal, pero bueno, no lo logró. El Consejo Deliberante quedó conformado por 7 oficialistas de Pasión por Roca, así fue el nombre que le puso, porque no la dejaron utilizarlo del Partido Peronista ni Justicialista a María Emilia Soria, entonces tuvo que poner Pasión por Roca, y tiene 7 concejales, y solamente entró uno de Juntos Somos Río Negro, que aquí en Roca tenía 3 concejales y perdió 2 bancas y terrible, quedó con una sola paliza. banca. Una paliza. No, fue una paliza tremenda. Tenía 3 concejales y quedaron con uno, ¿no? Claro. Eso con respecto a lo de Verani, ¿no? Sí. Así que Gloria no entró. Y lo otro, no me acuerdo que me dijiste, ¿era el tema? Facu. El tema del PRO como locomotora de ese radicalismo, por lo menos como sucede aquí en bueno, Chubut. No, la locomotora acá no termina de arrancar, me parece que no arranca. Acá vinieron, intentaron hacer algo, pero a nivel provincial tampoco. El PRO no está bien firme. Aquí en Roca, de hecho, pusieron a una persona como candidato a intendente que no estaba en ningún partido político. Era un hombre que realiza actividades solidarias con el hospital y demás, muy bien vista por la ciudad, pero que bueno, cuando fue una cosa del PRO, el radicalismo, no lograron ni un concejal. Dos, por lo menos yo las últimas, y te agradecemos el tiempo, está muy nutritiva la charla para después trasladar el análisis, Carlos. La primera tiene que ver con los libertarios, que no aparecieron en la elección, digo, la rama Milei. Acá está en la provincia, con quien tomó el guante ahí fue Ariel Rivero, intendente de Campo Grande. Bien. También del peronismo él, y que, bueno, también en esta división que tuvo el peronismo en la provincia de Río Negro, que fueron para distintos lugares, bueno, uno de ellos que estaba con Miguel Pichetto antes, ahora aceptó el convite, digamos, y es candidato a gobernador, seguramente por esta fuerza que encabeza Milei a nivel nacional. Bien. Veremos cómo le va, pero ahora no hay anclaje acá.
no hay anclaje. Eso, por lo menos en mi opinión, es una buena noticia. Nombraste Sí. a Pichetto. ¿Cómo talla Pichetto, no? Sobre todo a partir de sus cambios, pero a partir también de su protagonismo histórico en los últimos tiempos a nivel nacional, pero que a su vez, bueno, si no me equivoco, en las últimas elecciones o en la elección que iba como candidato a vicepresidente, ni siquiera había ganado en Sierra Grande, ¿no? Su lugar. Claro, no, Pichetto prácticamente ni se ha nombrado, absolutamente nada, al menos aquí en estas elecciones. Es no un lastre bajó, Pichetto ahí en Río Negro. No ha tenido ningún tipo de injerencia. Me gusta que se ríe el A colega. Sí, ninguna injerencia tenía Pichetto. La No. verdad que ya está casi, no digo en el olvido, pero casi. Sí, nunca ha pesado de manera local, provincial. Ahora, la última de mi parte, me interesa un poco meterme en lo discursivo de la elección y las propuestas. Y en dos partes va la pregunta. ¿Se habló de política en la elección? Mirá lo que te estoy preguntando, ¿no? Porque nosotros lo que vemos acá como tendencia es un discurso lavadísimo. Se compite por la ancha avenida del medio, no se habla de política, no hay propuesta, no se habla de salud, no se habla de educación, no se habla del medio de comunicación, no se habla de extractivismo, no se habla de nada. En la elección estamos mal y sabemos cómo hacer para estar bien y toda esa zaraza. Eso como primera pregunta. Y como segunda pregunta, un poco más compleja, si Soria, me refiero a María Emilia, marcó alguna postura sobre algunos temas que tiramos por arriba de la charla más en el tiempo, hace unos minutitos, como por ejemplo el fracking, que la frontera del fracking se va ganando territorio en el Alto Valle, y en general el manejo de Bretigné, que claramente, según lo que nosotros analizamos, con el tema del agua, con el impulso de la minería, quiere transformar la matriz de Río Negro hacia una provincia más extractivista y menos del turismo y los recursos naturales, por lo menos lo que nosotros analizamos de acá, que es un tema que seguimos bastante de cerca, Carlos. Bueno, el tema ustedes saben, nosotros estamos aquí en el Alto Valle de Río Negro, que es una gran ciudad lineal compuesta por muchas ciudades, ¿no? Sí. Acá estás a 10 kilómetros, 15 kilómetros, y una ciudad, bueno, todos a la vera de la Ruta 22 y del canal principal de riego. La ciudad de al lado, la ciudad vecina que tenemos de Allen, Claro. está a full trabajando con las empresas petroleras. De hecho, YPF tiene instalaciones allí en medio de las chacras, y cuando uno recorre las chacras ve muchas de esas hectáreas con válvulas, con cigüeñas, como se las nombra, extrayendo petróleo o gas, así que la tenemos acá al lado. En Roca, hasta ahora, gracias a Dios, no hay mucho, se ve que no han encontrado mucho petróleo en esta zona, o no es de calidad tal vez, y por eso no vienen. Digamos que la parte de fruticultura sigue siendo un poco la motora, pero cada vez menos, porque la producción aquí se va, los viejos productores se van muriendo, se van jubilando, no quieren saber nada, y los hijos directamente venden, cada vez hay menos chacras, y tenemos cada vez más, vemos cada vez más maíz, por ejemplo, cada vez más plantaciones de maíz. Una cosa de loco, que no estamos acostumbrados acá. Perdón, bueno, eso es una novedad para mí, que soy de ahí de la zona, el tema del maíz. Sí. Hay un crecimiento del lúpulo también desde Fernández Oro, que es otra localidad cercana. Están innovando allí con el tema del lúpulo, pero el tema de ir por la Ruta 22 y ver que muchos sacaron las alamedas para empezar a ver plantaciones de maíz, para nosotros es una cosa, decimos, ¿en qué lugar estamos? ¿Qué pasó en los últimos 2 años? Así que bueno, y tenemos cerca, ya te digo, el tema de Vaca Muerta lo tenemos muy cerca. Es un desastre la Ruta 22 que tenemos por la cantidad de camiones que van a Vaca Muerta, pero que no se termina nunca de arreglar la Ruta 22. Se terminó muchas quejas de los municipios por las famosas murallas que se hacían aislando a las ciudades, entre ellas Roca se plantó y dijo no queremos muralla en la Ruta 22, y por eso es que nunca se terminó, y es un desastre el transporte y circular para esto que vos nombrabas hace un ratito, el tema turístico. Y bueno, veremos qué es lo que quiere hacer Alberto Bretigné, pero bueno, eso de ir cambiando la matriz productiva, bueno, da un poquito de miedo, ¿no? Carlos, nosotros te hablamos de Radio Namuncurá. Radio Namuncurá es un proyecto de radio escuela inserto dentro de una organización que tiene 30 años. La radio tiene
11 años cumplió en este enero. Nace al calor también de la ley de medios, ¿no? Con, entre otras cuestiones, aquel famoso ítem del 33% para emprendimientos como este, e inclusive como el que tiene que ver con las universidades. Si te llevamos a ese plano, con respecto a desde la programación hasta los recursos que hoy puede obtener la universidad justamente para, bueno, trabajar de la mejor manera posible, ¿en dónde estamos ubicados en ese mapa comunicacional? En el lugar donde yo trabajo, ¿te referís? Exactamente. Bueno, yo trabajo en Radio Antena Libre, una radio que ya tiene 35 años de vida, que nació como una radio comunitaria, una radio que tenía cabinas en los barrios donde los vecinos podían hacer sus programas y traerlos aquí, bueno, con fondos de Radio Nederland en su momento, y que después también se convirtió en una especie de radio escuela también con los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Aquí se estudia la carrera de Comunicación Social y locutor nacional, ahora orientación en locución. Tenemos pasantes que rinden exámenes y vienen a trabajar a la radio durante un año o dos, mediante estas pasantías, y después el resto que somos los más dinosaurios que hemos quedado porque ingresamos en alguna vez por algún concurso, ingresamos a la radio o nos llamaron para cubrir cargos y fuimos quedando porque no había nadie más que lo hiciera, con bajísimo presupuesto porque tenemos en la misma Universidad del Comahue tenemos dos realidades distintas. Una es la nuestra, la de Antena Libre en General Roca, que se maneja sin presupuesto, y una radio como Radio Calf en la Universidad de Neuquén, en La Barda, donde sí, como están en Neuquén, hay mucho apoyo en la capital allí, y ellos sí reciben muchos más presupuestos y mejoras, tienen mucho más personal que nosotros. Nosotros cada vez tenemos menos personal, cuesta mucho llevar adelante una programación con escaso personal, con recursos que no llegan, o que a veces han querido llegar aquí a la radio y se han desviado en el camino. Entonces es muy difícil mantener también una radio con estas características. Sí tenemos asegurados los sueldos, eso sí, pero bueno, nada más. Después es el día a día, a ver cómo estamos con el transmisor, con el equipo, hacemos móvil con autos particulares, bueno, le ponemos mucha garra, mucha voluntad para poder transmitir, dar una voz distinta dentro de las otras radios comerciales que hay aquí en Roca, ¿no? ¿Y cómo le llega a los pibes? No suena muy familiar lo que estás contando, Carlos. ¿Cómo le llega? Sí, me imagino. Sí. ¿Cómo le llega, Carlos, a los chicos, por un lado, como muchas veces decimos, ¿no? Una cuestión obvia. La radio, si bien uno cree que es imperecedera, tiene sus modificaciones, obviamente que los otros dispositivos, las redes sociales van ganando espacio, los más chicos sobre todo ya vienen de generaciones anteriores en donde por ahí, a diferencia de las nuestras, que la radio era un habitante más, no está presente, pero ¿cómo ves justamente en ese trabajo mucho más educativo la respuesta por parte de los más jóvenes? Bueno, hay dos caras, ¿no? Uno ve en los estudiantes que llegan aquí a la radio, bueno, que tienen todo el conocimiento digital, ¿no? Y uno viene de otro lado, Tienen ese avance que es poder hacer que una noticia puede llegar a muchos lugares a través de las distintas plataformas digitales, pero le falta, yo noto eso, ¿no? Que le falta el contenido para poder llevar a ese lugar. Digamos, tienen la forma del transporte, pero no tienen el contenido para poder llegar. ¿Por qué? Porque entiendo yo, esto es una apreciación personal, la educación cada vez es menor, lo vemos en las escuelas primarias, lo vemos en la secundaria y también se nota en las facultades, ¿no? Mucho conocimiento de lo digital, pero en cuanto al contenido, al trabajo, a cómo llevarlo adelante, esto que tenemos nosotros, esto que te decía yo, salimos a la calle, vamos al barrio, buscamos la entrevista del vecino, a la vecina, buscarle todo el contenido para que salga en la radio, me parece que eso le falta a los chicos y a las chicas de aprender, digamos, ¿no? De querer salir, que no es
este trabajo que es muy lindo, el de la radio, no es estar sentado solamente en una silla y empezar a repartir cosas lo que fuere, porque a veces uno a veces se come algunos sapos también, ¿no? Con respecto a algunas informaciones, no se puede transmitir todo como si nada, ¿no? Hay que salir y buscar la verdad, buscar la realidad que está en los barrios, que está en la ciudad, recorrer las calles, y bueno, eso es lo que yo veo, ¿no? No sé qué pasa allá, pero bueno, está muy bien el trabajo que ellos hacen, pero le falta un poco más de recibir de los que hemos, recién decía los dinosaurios, porque yo hace 25 años que trabajo en la radio, te imaginas que transmitíamos con handy que si dejabas mucho tiempo el dedo en el botón te quemaba el dedo, así que imagínate, ¿no? Nutritiva la entrevista y el contacto, Carlos. Bueno, esperemos que cuente con nosotros también para el contacto y continuar con enlazados así entre provincia y provincia a través de la radio. Un abrazo grande y gracias. Pensé que se había cortado. No, un abrazo grande y gracias por el tiempo que se extendió, sí, Carlos. Gracias. Un abrazo grande, que estén bien. Carlos Castillo, una muy interesante entrevista, hablando de las elecciones 2023, hablando de lo que dejó el resultado de la elección general en General Roca, Río Negro, la ciudad de la provincia de Pezo en el Valle, una de las dos ciudades más grandes de la provincia, que eligió con 60%, reeligió con 60% a María Emilia Soria, hija del ex gobernador, ex diputada nacional y hermana del actual funcionario del Ministerio de Justicia, hasta donde me acuerdo, creo que sigue siendo, Martín. Así que con algunos detalles interesantes para repasar y trasladar al escenario de lo que viene acá en Chubut. Y sacarlo también un poco, si se quiere, de esa coyuntura, ¿no? Bereltinec, de hecho, no me acuerdo, en su segundo mandato, coincide con el mandato de Macri, en su segundo mandato si bien prácticamente él hace todo el primer mandato, como describíamos ayer, a partir de la muerte, el asesinato fue, de Soria. Claro, lo asesinó su mujer. El asesinato de Soria, prácticamente hace todo ese mandato que le hubiera correspondido como vicegobernador. 2011-2015, 2015-2019 ya es elegido como gobernador, llamémosle puntualmente. Y en esto del pragmatismo... Parecido, ¿no? A lo de Chubutense. Y de alguna manera. Hay alguna cosita así. Sí. Pero en ese mandato, corregime si no es así, sí, inclusive recuerdo algunas excursiones por el exterior en cuanto a aspectos institucionales, muy cerca de Macri, acompañándolo a Macri, no solamente físicamente, sino también a través de su manera de transitar la política. Y en el 2019, ya como senador, recordemos que la famosa mayoría, hasta ahora, si se quiere, en donde se terminan yendo algunos senadores del Frente de Todos, pero hasta entonces la famosa mayoría se conformaba además con espacios por afuera, ¿no?, de lo que fue el Frente de Todos en la conformación del 2019. Uno de ellos tiene que ver justamente con los senadores de Río Negro, incluyendo el propio Bereltinec, ¿no? Sí, que se comió en otro aspecto un lindo revés cuando quiso meter un proyecto de la planta nuclear, no sé si te acordás. Llamó plebiscito y tuvo un aturdidor no. Y él, me acuerdo porque lo escuché justo en vivo en una radio ahí en Río Negro, dijo que había sido el error político más grande de su carrera. No, me parece que me pagó caro porque después lo eligieron senador. Y según me cuentan ahí, es el que maneja todos los hilos en Río Negro, ¿no? Tiene más kiosco que Buenos Aires, parece. Sobre todo con el tema de arenas silicias. Si quieren le meto un poquito de chimichurri ahí. Que se usan para el fracking. Exactamente. Y que tenemos la experiencia, de hecho fuimos con los pibes ahí entre 28 de julio y Dolabón. Claro. Hace algunos Digamos años. Que le comió el negocio a la gente de Dolabón. Hace algunos años atrás. Sí, que lo quieren revivir.
¿sí? Así que arenas silíceas en Chubut también será un tema para estar atentos en estos tiempos. Tenemos tanda y seguimos. Hay más bisagra hasta pasadito el mediodía. Por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país.